Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy vamos a ver un tema muy delicado, sobre todo teniendo en cuenta la mafia que hay detrás de toda esta evasión fiscal, lavado de dinero, financiación de temas que no deberían estar presentes en el mundo de hoy en día y se pueden comparar con otros documentos muy importantes que se han descubierto a lo largo de los últimos tiempos. Estoy hablando de los Pandora Papers o los papeles de Pandora, que son muy similares a los papeles de Panamá. Vamos a ver qué es lo que se ha descubierto, cuáles son las personas implicadas en esta evasión fiscal en toda regla y sobre todo también, por supuesto, lo que genera esto para los periodistas que investigan este tipo de corrupción masiva. Hay que tener en cuenta que estos periodistas de investigación, muy necesarios hoy en día, se juegan la vida por nosotros, por tener nosotros la información más precisa y verdadera que existe en este terreno. Veremos a ver qué es lo que le sucede a muchos periodistas por haber intentado por lo menos investigar casos de corrupción en sus propios países. Muy interesante de ver, sobre todo teniendo en cuenta que nos dicen por activa y por pasiva los gobiernos que no tienen dinero para nada o que se endeudan cada vez más. Pero vamos a verlo porque no tiene desperdicio. Vamos allá. No paramos de escuchar noticias que nos repiten en los medios de comunicación tradicionales que no hay dinero para ayudas o que los gobiernos están endeudados hasta las cejas. Pero si nosotros los ciudadanos seguimos contribuyendo con nuestro trabajo y nuestros impuestos cada vez más altos, ¿cómo puede no haber dinero? ¿Se está esfumando de la faz de la tierra este dinero? La respuesta es tan obvia que hoy vamos a ver un ejemplo más de la estafa a la que los ciudadanos estamos siendo sometidos por parte de grandes multinacionales, magnates, políticos, que son los que realmente tienen el poder y deciden, y empresarios que intentan artimañas de todo tipo con el objetivo de beneficiarse descaradamente a través de todos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente estas personas deberían estar contribuyendo como las que más, por tener fortunas, al desarrollo de un país determinado. Ese país en el que todos los demás ciudadanos estamos pagando religiosamente nuestros impuestos y que si no los pagas, seguramente Hacienda va detrás de ti, sobre todo poniéndote multas multimillonarias. ¿Qué son los papeles de Pandora? O Pandora Papers en inglés. El periodismo a veces deja mucho que desear, como hemos visto, tenemos ejemplos todos los días en la televisión y los medios de comunicación tradicionales, pero otras veces, cuando se dedica a la investigación de sucesos delictivos, o como en este caso el del destape de casos injustos como este, el no pago de impuestos en tu propio país, es necesario para hacernos abrir los ojos, sobre todo cuando nos tratan de dividir. Estos Pandora Papers son una gran filtración de documentos en los que hasta 14 bufetes de abogados están especializados en evasión fiscal, a través de la creación de sociedades en lugares como Panamá, las Islas Vírgenes o Bahamas. Estos documentos son tratados por estos despachos de abogados como confidenciales, para preservar el anonimato de sus beneficiarios. Aunque como en este caso no todo es tan confidencial si se tiene buenos investigadores, buenos periodistas de investigación. Estos periodistas investigadores, que por cierto se juegan la vida, en la mayoría de las ocasiones pertenecen a lo que se hace llamar el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, o ICIG en inglés. Después de 2 años y casi 12 millones de archivos referentes a todo tipo de documentos que han sido estudiados por el consorcio, se puede esclarecer que la cara oculta de las finanzas es mucho más oscura de lo que creemos o nos dicen los medios tradicionales, que intentan esconder este tipo de informaciones. Cuando algo muy importante se destapa, normalmente se hace a bombo y platillo y te ponen un informe especial en los medios de comunicación, pero que realmente es un clickbait que se utiliza 1 o 2 días. Después todo se olvida, como los Panama Papers.
Los papeles de Panamá desaparecieron de la faz de la tierra y ya no se sabe nada de ellos, cuando vemos que hay muchísimos implicados. Mientras se nos ciega de temas superfluos, improductivos sobre ideologías para dividirnos o elegir bandos, te toca elegir un bando u otro, se nos desangra a nivel económico por parte de derecha e izquierda, es decir, de las dos ideologías referentes en el mundo, de una manera vergonzosa. Y el dinero, por supuesto, no se esfuma. La filtración es realmente escandalosa. Más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018, los últimos 47 años, estarían involucradas en esta macrotrama, junto con 30.000 beneficiarios sin escrúpulos. Hemos dicho anteriormente que los periodistas de investigación se juegan la vida. Y no lo he dicho suponiendo que así es o que sea mi opinión, sino que han habido ejemplos que nos han puesto de relieve que todo este tema de la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero le cuesta la vida a muchos periodistas que son realmente necesarios. Estos sí, los que realmente te quieren contar la verdad sobre cómo funciona el mundo en su lado oscuro de las finanzas. 5 ejemplos de jugarse la vida por parte de periodistas de investigación. El primero, Victoria Marinova, Bulgaria, se encargaba de investigar casos de corrupción en su país. Fue violada y estrangulada cerca del río Danubio. Segundo, Jan Kuciak, Eslovaquia, se encargaba de investigar casos de corrupción en su país y los lazos políticos eslovacos con la mafia italiana. La 'Ndrangheta, específicamente. Tercero, Daphne Caruana, Malta, se encargaba de investigar un caso de corrupción muy sonado en su país, en el que el primer ministro Joseph Muscat y su esposa estaban involucrados. Este es un caso parecido al que tratamos en este vídeo, porque trata sobre los papeles de Panamá o Panama Papers, similar a los Pandora Papers. La mafia política corrupta maltesa se cargó a Daphne con un coche bomba. Realmente mafioso el modus operandi de esta gentuza que intenta que que encima que no pagan impuestos en su país y que se llevan el dinero a manos llenas a paraísos fiscales, intentan también hacer cosas mafiosas como cargarse a una periodista que estaba investigándolos. Esto va más allá de la ciencia ficción, es decir, nosotros hemos visto seguramente muchas películas que tratan sobre este tipo de temas, pero parece que la realidad muchas veces supera la ficción y ese dicho está muy bien dicho en este momento. El cuarto es Nikolai Andrushenko, Rusia. Investigaba casos de corrupción de políticos rusos y la vulneración de los derechos humanos en su país. También muerto. Y el quinto, Efraín Ruales, Ecuador, uno de los más recientes. Había denunciado casos de corrupción en medio de la pandemia en su país. Una de las denuncias trataría de un político ecuatoriano implicado en el robo de material médico imprescindible de hospitales públicos en plena pandemia. Es bastante curioso que luego el Congreso de Ecuador se hubiera puesto manos a la obra para investigar esto, cuando realmente había implicados políticos en esta muerte, seguramente, por supuesto, o supuestamente. Hay algo muy importante. ¿Quién aparece en estos Pandora Papers? Pues bien, vamos a decir algunos nombres, pero hay muchísimos que aparecen que son muy famosos. Sebastián Piñera, presidente de Chile. Dominique Strauss-Kahn, exdirector del FMI. Abdalá II, el rey de Jordania. Andrej Babis, el primer ministro checo. Tony Blair, ex primer ministro británico. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Y Pep Guardiola, ex entrenador del Barcelona y actualmente entrenador del Manchester City. En total hay 133 millonarios de la lista Forbes, 330 políticos, de ellos 90 son europeos, y 15 líderes de América Latina, tanto antiguos líderes como actuales, como por ejemplo el señor Piñera. ¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? Sí, siempre y cuando la hacienda del país en cuestión o en el que está basada la empresa o persona sepa que existe esta sociedad y declara la cantidad a pagar en impuestos respecto a sus ganancias en su propio país. Por supuesto, quien busca intentar dejar el dinero en las Islas Vírgenes seguramente está intentando también evadir fiscalmente sus obligaciones fiscales, valga la redundancia. Es decir, que cuando tú intentas crear una sociedad
digámoslo así, ficticia en Islas Vírgenes para intentar evadir fiscalmente de tu país, está claro que la mayoría de las personas o empresas no van a declarar este dinero a la hacienda de su propio país, porque si no, se dejarían el dinero en su propio país, ¿o no? Pero los problemas está claro que derivan del intentar esconder estas sociedades de los países en los que se reside para beneficiarse de ello. En la Unión Europea, por ejemplo, se trata de un robo de dinero de unos 46.000 millones de euros anuales perdidos por la falta de declaración fiscal de los espabilados. Esto equivale en total al 10% del PIB de la Unión Europea. Aquí vemos la raíz del problema estructural de los países. El dinero está, pero se lo llevan ilícitamente. O se lo esconden. En total en el mundo, agárrate bien a la silla, señor que me estás viendo ahora mismo o que estás escuchando este vídeo, 9,6 billones con B de euros están en sociedades offshore. Pero viéndolo de una manera más analítica y fría, me parece increíble que los políticos estén metidos en este entramado. La Unión Europea, en su Parlamento, tiene cientos de políticos. ¿Cuántos de estos políticos está metido en esta artimaña de intentar evadir fiscalmente o esconder su dinero para llevárselo a otros paraísos fiscales? Esto no sale a la luz. ¿Por qué se dicen nombres, parece que interesadamente, pero otros no? Curioso, ¿verdad? Como vemos, amigos, el dinero sigue estando, el dinero está, pero lo que hacen los políticos, empresarios, magnates y personas de todo tipo, sin escrúpulos, por supuesto, es llevarlo y esconderlo en paraísos fiscales, mientras a ti te desangran a impuestos en tu propio país. Sobre todo teniendo en cuenta la situación actual, que es todavía incluso más grave que hacerlo en una situación de bonanza económica. Crisis perpetua. Eso es lo que nos dicen, que no hay dinero, pero después, por supuesto, lo que hacen los espabilados es llevarse el dinero a manos llenas a paraísos fiscales. Esto parece que sea pues el nuevo orden mundial, ¿no? Una neoesclavitud a la que estamos llegando los ciudadanos de a pie, mientras los demás, mientras los que tienen el poder, se llevan ese dinero y a ti no te queda nada. Algunos países ya están sufriendo las consecuencias. Incluso hay países con casi un 40% de pobreza en este momento. Es una situación sin precedentes, sobre todo teniendo en cuenta nuestra historia moderna. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle like, suscribiros si os gusta la temática del canal y por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre qué es lo que pensáis sobre este tema y si realmente estamos acercándonos a un nuevo orden mundial en el que la distopía totalmente está generando este tipo de situaciones, en las que los que más tienen cada vez tienen más y nosotros nos tenemos que conformar con las migajas. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.